Modelos de referencia. Bien. El beneficio de los modelos de referencia es que sencillamente podemos comparar a los dos modelos, a TCP/IP y a modelo OSI. Bien. ¿Y cuál es la diferencia de los modelos? Bueno, ninguna. Ellos sirven exactamente para lo mismo. ¿Y para qué sirven entonces los modelos? Sencillo. Al nosotros dividir las cosas en capas, ¿verdad? Los procesos en capas, nosotros englobamos cada problema de una manera específica, lo que resulta mucho más sencillo de evaluar el problema que tenemos. La capa física, la capa de enlace de datos, la red, el transporte, la sesión, la presentación y la aplicación. Se dan cuenta de que física y enlace de datos en el modelo OSI se refiere en el modelo TCP/IP a el acceso a la red. La capa de red es la capa de Internet. Modelo OSI, capa de red, modelo TCP/IP, Internet. La capa de transporte en el modelo OSI es la misma capa de transporte en el modelo TCP/IP. Las capas de aplicación, presentación y sesión son la capa de aplicación en el modelo TCP/IP. Los beneficios de las capas ayudan en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según la cual actúan y una interfaz definida para las capas superiores o inferiores, lo que quiere decir que facilita el trabajo de los mismos. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Por supuesto, estandariza simplemente por capas y la información que se recibe de una capa puede ser procesada en otra capa de otro dispositivo de otra manera, pero la información llega igual. Evita que los cambios en la tecnología o en las funcionalidades de una capa afecten otras capas superiores o inferiores. Un poquito más del tema de estandarización. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red. Sencillamente estamos dividiendo los detalles de cada una de las capas en modos más pequeños y cada uno de ellos tiene funciones que la distinguen a cada capa. Vamos con la capa 1 hacia la capa 7. Capa 1, conocida como capa física. Describe los medios para activar, mantener y desactivar las conexiones físicas. Estamos hablando de comunicación inalámbrica y estamos hablando de comunicación alámbrica por medio de UTP, coaxial, fibra óptica. Tenemos la capa 2, enlace de datos. Describe métodos para intercambiar marcos de datos entre dispositivos en un medio común. Estamos hablando de la capa física y ella maneja un tipo de dato conocido como trama. Capa de red. Proporciona servicios para intercambiar las porciones de datos individuales en la red. Estamos hablando de la capa lógica que se encarga de poder hacer el camino de enrutamiento para poder alcanzar a los dispositivos de origen y destino. El tipo de datos se conoce como paquete. Capa 4, capa de transporte. Define los servicios para segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales. Lo importante de la capa de transporte es que nos permite trabajar con el control de flujo, bien, lo que quiere decir que nos permite aplicar calidad de servicio por tipo de aplicación, porque resulta que él separa los números de puerto, tema que conversamos hace poco, identificadores numéricos, y resulta que ellos te pueden, dependiendo de si utilizas cierto tipo de formato, podrás garantizar el acuse de recibo o sencillamente enviar información. El dato de la capa de transporte se conoce como segmento. Muy bien, y vienen las capas de sesión, presentación y aplicación. Ellas manejan un tipo de dato conocido como dato. ¿Ok? El dato se llama dato. Suena extraño, pero es así. La unidad de datos se llama dato. La sesión proporciona servicios a la capa de presentación y administra el intercambio de datos. Presentación
proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación, es decir, el formato del archivo, el formato de los archivos. Aplicación contiene protocolos utilizados para las comunicaciones proceso a proceso, quiere decir que estamos hablando del software que permite establecer la comunicación con la red. El anterior fue el modelo OSI, bien, donde se dio la descripción de cada una de las capas. Sin embargo, volvemos al modelo TCP/IP, que le dije que son los mismos, solamente que TCP/IP maneja más conceptos dentro de cada uno de estas capas, porque está integrando todas las anteriores. Yo particularmente prefiero a modelo OSI porque separa mucho más los problemas a la hora de identificar problemas en las redes. Ahora, hay quienes prefieren el modelo TCP/IP porque van al grano. Por ejemplo, los desarrolladores de software se encuentran principalmente en la capa de aplicación o en la capa de transporte. También utilizan las demás, pero ellos crean aplicaciones o programan aplicaciones principalmente en la capa de aplicación y la interacción con la de transporte. Pero vamos a leer en este momento de la capa 1 a la capa 4 del modelo TCP/IP lo que describe cada una de ellas. Acceso a la red. Controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red. Capa de Internet. Determina el mejor camino a través de una red. Capa de transporte. Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes. Aplicación. Representa datos para el usuario más el control de codificación y de diálogo. Estamos hablando de que el acceso a la red permite trabajar con los datos que vienen por la interfaz, por el medio, bien, y el procesamiento hacia la siguiente capa superior que vendrá siendo Internet, que estamos hablando de que son las direcciones lógicas que permiten enrutar. Transporte permite dar un acuse de recibo y en ocasiones sencillamente el control de flujo, pero sin acuse de recibo. Y aplicación, estamos hablando de que son los software desarrollados para poder generar los datos y poder intercambiarlos y poder visualizarlos con los usuarios, por supuesto. Aquí tenemos nuevamente la comparación de ambos modelos. El modelo OSI divide la capa de acceso a la red y la capa de aplicación del modelo TCP/IP es varias capas. El conjunto de protocolos TCP/IP no especifica qué protocolo utilizar al transmitir a través de un medio físico. Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y a las maneras físicas de enviar datos por la red. Encapsulamiento de datos. Muy bien. Cuando hablamos de encapsulamiento, estamos hablando de que vamos de la capa 7 a la capa 1, es decir, pasamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quiere decir que la información va desde la capa 7, que es donde interactúa el usuario con la aplicación, y pasa por cada una de las capas para ir en cada una de las capas segmentándose en pedacitos más pequeños, conocidos como los tipos de datos, ¿verdad? La PDU, la unidad de datos de protocolo que se encuentra en cada capa. Bien. Y la multiplexación, estamos hablando de que todos estos pedacitos que son de aplicaciones diferentes, ellos utilizan el mismo medio para poder ser transmitido. Pero no tenemos que esperar a que uno pase para que pase el otro, sino que como se pica en pedacitos, ellos pasan todos, ¿okay?, combinados, y luego se pueden ensamblar del otro lado. Lo bueno de poder segmentar los mensajes es que podemos aumentar la velocidad de los mismos, porque son grandes cantidades de datos pasando disminuidos en pedacitos más pequeños, y que aumenta la eficiencia porque obviamente estamos hablando de que enviamos varios tipos de información de diferentes aplicaciones y todas pueden llegar aproximadamente al mismo tiempo a los otros extremos. La secuencia obviamente es muy importante porque estamos hablando de que todos estos datos se picaron en pedacitos más pequeños conocidos como segmentos. Y estos segmenticos en los que se picaron tienen que tener una numeración. Y esa secuencia es la que va a permitir desensamblar organizadamente a estos mensajes y ensamblarlos del otro lado en el mismo orden. Y para que pueda ser entendido.
Unidad de datos de protocolo. Muy bien. Sencillamente estamos hablando que en la capa de aplicación se conoce como dato. En la capa de sesión se conoce como dato. ¿Ok? En la capa de presentación se conoce como dato. En la capa de transporte se conoce como segmento. En la capa de red se conoce como paquete. En la capa de enlace de datos se conoce como trama. Y en la capa de 1, que es la capa física, la capa de los medios y de los cables y de las interfaces, se conoce con el término de bit. El encapsulamiento es un proceso descendente. El nivel anterior hace su proceso y luego lo pasa al siguiente nivel del modelo. Este proceso es repetido por cada capa hasta que se envíe como una secuencia de bits. Siempre es importante entender que de un host al medio que transmite se pasa de la capa 7 a la capa 1 y luego cuando se recibe en el otro host va de la capa 1 a la capa 7. Este host contesta de la capa 7 a la capa 1, se envía por el medio, lo recibe el otro host y lo recibe nuevamente de la capa 1 a la capa 7. Desencapsulamiento. Bien, vamos a entender que este es en el sentido contrario. Aquí es, por supuesto, vamos de la capa 1 a la capa 7. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahora todos esos pedacitos pequeños que fueron enumerados, ¿bien? Ellos tienen que ahora ir subiendo por las capas para poder llegar a la capa física nuevamente. Por lo tanto, ellos se van ensamblando en el orden en que fueron secuenciados. Acceso a datos. Muy bien. Las direcciones de red siempre tienen tanto enlace de datos como la capa que utilizan direccionamiento para entrega de datos desde el origen hasta el destino. Direcciones de origen y destino de la capa de red son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o en una red remota. Direcciones de origen y de destino de la capa de enlace de datos son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red a otra de la misma red. Hay que entender que cada una de las capas tiene un tipo de información. En la capa de enlace de datos existe una dirección MAC de origen y una dirección MAC de destino, conocidas como direcciones físicas. En la capa de red existe algo conocido como dirección IP de origen y dirección IP de destino, y se conoce como direcciones lógicas. En la capa de transporte se conoce como puertos o números de puerto o identificador numérico, como usted le quiera decir, pero lo que hay que entender es que hay un puerto de origen y un puerto de destino. Y todas estas informaciones son las que van a permitir que el tráfico sepa de qué origen va a qué destino va. Dirección IP de origen y dirección IP de destino. Estamos hablando de direcciones lógicas que le permiten a cada host existir en la red, pero también nuestros routers utilizan ese tipo de direccionamiento. Y el direccionamiento lo utilizan para poder enrutar. Estas direcciones se conocen como lógicas porque sencillamente ellas pueden cambiar en las interfaces tanto de los hosts como de los routers. Por lo general en los routers se mantiene la misma dirección IP para poder utilizarla como un identificador de esa dirección IP que está siendo enrutada. Pero hay que entender que si una persona vuelve a reconfigurar ese router puede cambiar la dirección de una interfaz. Enrutas la información a través de las tablas de enrutamiento y de los protocolos de enrutamiento, ya sea dinámicos o estáticos, y la información puede atravesar el internet completo para hasta llegar hasta un destino. No tienes que decirle exactamente en qué sitio físico estás. Puede alcanzar la información a cualquier destino. Muy bien, existe lo que es la capa, la IPv4 y la IPv6. Muy bien, en una ocasión existía la IPv4
en donde se manejaban lo que eran 4 octetos a 32 bits. Y ahora existe la IPv6 con 8 hextetos y se manejan 128 bits. Eso por supuesto lo veremos en otro módulo cuando empecemos a sacar los cálculos de direccionamiento IP. ¿Okay? Acceso a datos. Dispositivos en la misma red. Cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección. Bien, sencillamente estamos hablando de que hay una porción de red y hay una porción de host. Y eso estamos hablando de que es en la misma red LAN. Cuando cruzas el internet y vas hacia otro tipo de direccionamiento IP, o sea, eres enrutado por los routers, entonces el direccionamiento IP cambia. Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos, mejor conocidas como las direcciones MAC, control de acceso al medio. Eso es lo que significa MAC. Primero que nada, hay que entender que estas direcciones IP están conformadas por números hexadecimales, es decir, dígitos hexadecimales, y que estamos hablando de que son 48 bits en dígitos hexadecimales. Aparte de eso, estas direcciones físicas representan a cada una de las interfaces de las tarjetas de red. Es decir, una tarjeta de red existe en la red porque porque hay una dirección MAC que la identifica. Bien, por eso se conoce como direcciones físicas. Existen las interfaces de los dispositivos. En las interfaces lógicas, es decir, las que son de software, también existen direcciones MAC que las representan como si fuesen físicas. Bien, eso se ve en otras ocasiones. Yo les digo a ustedes un ejemplo en el laboratorio pasado, en donde vimos algo que se conoce como interfaz VLAN. En la interfaz VLAN de los switches, eso es una interfaz de software, o sea, una interfaz lógica, pero la interfaz tiene una dirección MAC que la vuelve una dirección física a pesar de que es una interfaz de software. Y bueno, estas representan a cada una de las interfaces dentro de una red LAN. Ahora, en una red remota sucede algo muy distinto. Resulta que la dirección MAC se intercambia en el mensaje de la trama por medio del router, porque resulta que la dirección física solamente representa al dispositivo host en la LAN, pero no en la WAN. En la WAN el dispositivo host no se conoce. Se conoce es la dirección MAC del router, porque el router es el que da la cara por los dispositivos de la red LAN en Internet. Y por lo tanto, él se cambia su dirección MAC de la de cualquier host, cambia la dirección MAC por la del router que está en la frontera hacia Internet. Cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporciona a la capa 2 la dirección IP, predeterminada local de la puerta de enlace, también conocida como dirección del router. La puerta de enlace predeterminada es la dirección IP de la interfaz del router, que conforma parte de esta LAN y será la puerta o puerta de enlace a todas las demás ubicaciones remotas. Todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección o su tráfico se limitará únicamente a la LAN. Una vez que la capa 2 en PC1 se reenvía a la puerta de enlace predeterminada, el router puede iniciar el proceso de enrutamiento para obtener la información al destino real. Yo sé que a lo mejor parece muy complejo todo lo que estamos diciendo, sin embargo, no se preocupen porque hay unas asignaciones en donde usted va a poder comprender un poquito esto más profundo y va a poder estudiarlo para poder entenderlo. El direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, por lo que tendrá un origen y un destino para cada enlace. El direccionamiento MAC para el primer segmento es, por ejemplo, esta retahíla de AS que aparecen aquí.
Esto está en el PC1. Y en el destino hay una retahíla de 11. Aquí lo ven Tienen que entender que estas A son un host y los 11 es la interfaz del router. En la interfaz del router recibe la trama que se está enviando y obviamente después él internamente va a enrutar hacia internet, ¿bien? Pero cuando se recibe del otro lado, ¿bien? Se recibe es la MAC del router, no la del host, porque él la cambia, ¿bien? Cuando se recibe la información del servidor del otro lado, se recibe la información del enrutamiento que está en el internet, pero nuevamente quien es la dirección de origen vendría siendo la interfaz del router y la dirección de destino vendría siendo la del host. Eso a la hora de poder enviar y recibir información. Aunque el direccionamiento local de la capa 2 cambiará de enlace a enlace o salto, el direccionamiento de capa 3 sigue siendo el mismo. El direccionamiento de capa 3 es el direccionamiento lógico. El direccionamiento de origen y destino lógico no va a cambiar, sino entre cada dispositivo cada vez que haga un salto. Eso lo veremos más adelante. Pero la dirección MAC sí cambia porque la capa 2 cambia por el dispositivo que enruta hacia internet. Las direcciones en este ejemplo que estamos viendo, tenemos el PC1 que dice 192.168.1.110. Él tiene una dirección IP y tiene una dirección MAC. Esa información llega al primer router que ustedes ven aquí. Este primer router quita la dirección MAC y coloca la de él físicamente. Y mantiene la dirección IP de origen, que vendría siendo la del computador, y que sigue yendo hacia el servidor de destino, que es este que está acá. Web Server 172.16.1.99. La dirección de origen es la 192.168.1.110. Muy bien, cuando cambia la información desde este router al segundo router, él vuelve a cambiar las direcciones MAC. Bien, y mantiene las direcciones IP. Ahora vamos del segundo router al servidor. El segundo router al servidor vuelve a cambiar las direcciones MAC y mantiene las direcciones IP. Llegó la información al servidor. Ahora la información se devuelve hacia el computador. Ahora intercambia lo que es origen y destino. Ahora el destino es el origen y el destino es el origen es el destino y el destino es el origen. Intercambia ambas direcciones. Y vuelve a cambiar la dirección IP en el primer router, que es el del lado de servidor. Luego vuelve a enrutarse la información de un router al otro, ¿ok? Y vuelve a cambiar las direcciones MAC. Ahora el último router, el que era antes el primer router, va hacia el computador y en el computador vuelven a cambiar las direcciones MAC de origen y destino. En este caso el router es la dirección MAC de origen y el computador es la dirección MAC de destino. Sin embargo, las direcciones IP se mantienen.